En el año 410, las legiones romanas se apartaron de estas islas. Las grandes estructuras administrativas que daban coherencia a la provincia comenzaron a fallar. Eso abrió una puerta, no solo para ejércitos, sino para lenguas y migraciones. Los hablantes britónicos, gaélicos y britanos seguían aquí. Su lengua era canto y raíz, su memoria milenaria. Aunque el latín había pasado, los ecos celtas persistían, en nombres de ríos, de colinas, en historias contadas al fuego. Durante el siglo V llegaron grupos germánicos. La tradición, recogida por Beda, sitúa a Hengest y Horsa en el año 449. Traían consigo no solo espadas, también dialectos que con el tiempo se llamarían anglosajones. No fue solo conquista. Hubo alianzas, servicio militar a cambio de tierras, matrimonios y violencia. Nacieron asentamientos y nombres que todavía perduran, terminaciones como Ham y Ton, hogares y granjas que aún hoy pueblan Inglaterra. Del desorden emergieron poderes locales. Kent, Sussex, Wessex, East Anglia, Mercia, Northumbria. La llamada heptarquía comenzó a trazar la política de la isla. El anglosajón era un conjunto de dialectos germánicos occidentales, con géneros, casos y una flexión compleja. Dialectos como el kentés, el merciano, el norteño y el sajón occidental convivían, dando forma a un idioma que parecía roca viva. En el año 597, Agustín de Canterbury desembarcó con un mensaje de fe, y con él la escritura latina. La palabra escrita transformó la lengua en permanencia. Los monasterios fueron los hornos donde la lengua ardía y se templaba. Ahí se copiaban, traducían y creaban textos que darían voz al mundo anglosajón. De la vida diaria surgió gran parte del vocabulario. Hogar, pan, espada, hijo. Nombres de días dedicados a dioses germánicos. Palabras que hoy pronunciamos sin saber que nacieron en chozas y campos de aquel tiempo. Las primeras leyes, los cantos heroicos, la memoria oral puesta en pergamino. Beowulf aún no tenía nombre, pero ya latía en las gargantas de bardos anónimos. La lengua se expandía, pero también lo hacían las ambiciones. Reinos como Mercia y Northumbria buscaban supremacía. El poder de Offa de Mercia, en el siglo VIII, marcó fronteras y consolidó un espacio común. En el año 793, Lindisfarne ardió bajo los primeros ataques vikingos. Con ellos no solo llegaron saqueos, también palabras, gramáticas y nombres. El anglosajón iba a transformarse para siempre. A finales del siglo VIII, un rugido nuevo llegó desde el mar. No eran comerciantes ni peregrinos. Eran hombres del norte, guerreros de Noruega y Dinamarca. En el verano del año 793, las costas de Lindisfarne ardieron. Aquello no fue un episodio aislado. Fue el comienzo de una era que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra y de su lengua. Las crónicas anglosajonas relataron aquel día como un castigo divino. Los campesinos temían al sonido de los cuernos vikingos. No era solo la pérdida de bienes, era la irrupción de un poder que no hablaba su lengua, que traía consigo un torrente de sonidos extraños. Lo que empezó como saqueo se transformó pronto en colonización. A mediados del siglo IX, los vikingos no solo saqueaban, fundaban pueblos, cultivaban la tierra y bautizaban lugares con su propia lengua. De esa fusión surgirían nombres que aún sobreviven. Terminaciones en Bay, Thorpe, Thwaite. El anglosajón y el nórdico antiguo eran parientes lejanos. Sus hablantes podían entenderse con dificultad. Esa cercanía permitió préstamos rápidos, mezclas espontáneas. Las palabras del norte comenzaron a infiltrarse en la vida cotidiana. Sky, egg, window, husband. Voces que aún pronunciamos hoy. En el año 865, el llamado Gran Ejército Pagano desembarcó en Inglaterra. No eran grupos pequeños, sino una fuerza masiva de clanes vikingos,
que buscaban conquistar, no solo saquear. Ciudades cayeron, reinos se derrumbaron. En medio del desastre, un rey resistió, Alfredo de Wessex. Entre los años 871 y 899, defendió su reino, reorganizó sus ejércitos y promovió el aprendizaje. Para él, la escritura y la lengua eran armas tanto como la espada. El tratado de Alfredo con los vikingos dividió la isla. Al este, el Danelaw, territorio de ley danesa. Al oeste, el reino anglosajón sobrevivía. Esa frontera no era solo política, era lingüística. Ahí las palabras se mezclaban, los dialectos se transformaban. La influencia escandinava simplificó la gramática anglosajona. Los finales de las palabras se erosionaban. Los hablantes elegían estructuras más directas para hacerse entender entre sí. El inglés se encaminaba hacia una lengua más analítica, menos compleja, más abierta al préstamo. A pesar de la tormenta, la poesía siguió viva. Beowulf, transmitido durante siglos, fue finalmente puesto en pergamino en este tiempo convulso. Es la voz de un mundo en transición, héroes germánicos, monstruos, mares y la memoria de una lengua que no quería morir. A comienzos del siglo X, los reinos anglosajones comenzaron a reunificarse bajo una sola corona. La lengua, aunque fragmentada, empezaba a encontrar un equilibrio. Era ya un inglés antiguo marcado por cicatrices vikingas. El inglés antiguo que emergió era una lengua de frontera, nacida entre campesinos y guerreros, entre monjes y colonos nórdicos. Una lengua curtida en batallas y pactos, una lengua destinada a seguir cambiando. Pero la mayor transformación aún no había llegado. Desde el otro lado del canal, en Normandía, un duque de sangre vikinga miraba con ambición hacia Inglaterra. Su lengua era otra, su ejército poderoso, su mirada fija. El año 1066 estaba por escribirse, y con él, el nacimiento de un inglés nuevo. El 11 de septiembre del año 1066, las tropas normandas desembarcaron en Inglaterra. Su líder era Guillermo, duque de Normandía, un descendiente de vikingos que ahora hablaba francés. Su ambición, reclamar el trono inglés. El 14 de octubre, en la colina de Hastings, se libró una de las batallas más decisivas de la historia europea. El rey Haroldo, Godwinson, cayó atravesado por flechas. Inglaterra, y con ella su lengua, entraban en una nueva era. Los normandos trajeron su lengua, un francés cargado de latinismos, elegante y curtido en la corte. Durante siglos, esa lengua se convirtió en la del poder, la de reyes, nobles, jueces y soldados. El inglés anglosajón sobrevivió, pero relegado a las aldeas, a los campos, a la boca del pueblo. Dos lenguas convivían en un mismo territorio, separadas por clase y prestigio. El francés normando dominaba la corte, el inglés, la vida cotidiana. Con el tiempo, esas dos voces comenzaron a mezclarse. Del francés llegaron palabras como justice, prison, court, soldier. Mientras tanto, las viejas palabras germánicas siguieron vivas. Law, king, house, bread. La lengua se convirtió en un puente de mundos. Los monasterios continuaron copiando textos en latín, pero la escritura del inglés antiguo comenzó a desvanecerse. El alfabeto rúnico dio paso a las letras latines y la fonética anglosajona se fue diluyendo en los pergaminos. En el siglo XII, los escribas empezaron a escribir en un inglés transformado. Era el inicio del inglés medio, un idioma híbrido que ya no sonaba como el anglosajón de Beowulf. La gramática se simplificaba, los finales de palabras se borraban, las frases se volvían más fluidas. Las diferencias sociales se reflejaban en el habla. Los señores comían beef, mutton y pork,
Los campesinos criaban oxen, sheep y swine. Así, dos palabras distintas nombraban lo mismo, pero revelaban la jerarquía de quien hablaba. Las ciudades crecían, el comercio se expandía, y con ellas también la necesidad de comunicación. El inglés medio, aunque desprestigiado frente al francés, seguía adaptándose, recibiendo préstamos, cambiando sonidos. Era una lengua que se negaba a morir. En el siglo XIII, bajo el reinado de Enrique III, el francés comenzó a perder terreno. Los nobles se mezclaban con los locales y, poco a poco, el inglés volvió a resonar en los palacios y en las cortes. El inglés medio no era uniforme. En el norte, el contacto con el nórdico dejaba huella. En el sur, el francés moldeaba el vocabulario. En el centro, las variedades se mezclaban. El idioma nacía fragmentado, como un espejo roto. La poesía medieval reflejaba ese cambio. Obras como Sir Gawain and the Green Knight mostraban un inglés lleno de colores, sonidos nuevos y ecos del pasado germánico. En el año 1362 nació Geoffrey Chaucer. Su obra, Los cuentos de Canterbury, elevaría el inglés medio a la altura de una lengua literaria capaz de rivalizar con el latín y el francés. Pero antes de que Chaucer escribiera, Inglaterra enfrentaría crisis, guerras, pestes y rebeliones, y cada catástrofe dejaría su huella en la lengua, porque en medio del dolor y el caos, el inglés estaba forjando su identidad. A mediados del siglo XIV, una tragedia azotó Europa, la peste negra. Inglaterra no fue la excepción. En apenas unos años, casi la mitad de la población murió. La peste no solo destruyó vidas, también debilitó el poder de la nobleza y alteró la estructura social. Los campesinos, escasos y necesarios, comenzaron a exigir mejores condiciones. El francés normando, lengua de la élite, empezó a perder fuerza. Los nobles necesitaban comunicarse con el pueblo, y ese pueblo hablaba inglés. Fue el comienzo de un renacimiento para el idioma inglés. En 1362, el Parlamento decretó que los juicios debían hacerse en inglés, no en francés. En ese mismo siglo, Geoffrey Chaucer escribió Los cuentos de Canterbury, obra maestra que mostró que el inglés medio podía ser tan rico y expresivo como el latín o el francés. Gracias a la pluma de Chaucer y a los cambios sociales, el inglés comenzó a recuperar su prestigio. Ya no era solo la lengua del pueblo, era también la lengua de la literatura, de la ley y del poder. A finales del siglo XV, Inglaterra vivió un cambio que marcaría para siempre el destino de su lengua, la llegada de la imprenta. En 1476, William Caxton instaló la primera imprenta en Westminster. Con ella, el inglés dejó de depender solo de la voz y el manuscrito. Por primera vez, libros y panfletos podían reproducirse en grandes cantidades. Y lo más importante, estaban escritos en inglés. La imprenta trajo un nuevo desafío, la falta de uniformidad. Cada región escribía las palabras de manera distinta. Caxton, sin proponérselo, comenzó a unificar la ortografía. Lo que imprimía en Westminster se convertía en la norma para todo el reino. Fue también el inicio de un cambio sonoro. Durante los siglos XV y XVI ocurrió la llamada Gran Transformación Vocálica, un misterioso giro en la pronunciación que acercó al inglés moderno. Palabras que antes sonaban de una forma comenzaron a pronunciarse de otra. El inglés escrito parecía congelado, mientras el inglés hablado seguía evolucionando. Así, entre prensas, libros y cambios de voz, nació un inglés más uniforme, más fuerte y preparado para expandirse por el mundo. Pero el destino del inglés apenas comenzaba. Muy pronto atravesaría mares y conquistaría territorios lejanos. La próxima etapa de su historia no se escribiría en Inglaterra, sino en el mundo entero. ¿Quieres aprender inglés en solo 30 días?
En la descripción del video está el link a tu solución.